Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos nuevamente con su programa Inspiración por la Familia en Canal 27 y muy gozosos realmente de poder seguir conversando sobre el tema que hemos venido haciéndole en las últimas semanas. Le damos, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro Dios Padre, al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo por mantenernos con salud, mantenernos cubiertos, sabiendo que nuestra confianza en Él y nuestra relación con Él debe ir creciendo y debemos irla enriqueciendo para poder seguir caminando de mejor manera, incluso de lo que hasta ahorita lo podamos haber hecho. Agradecemos en sobremanera a nuestros socios honorarios el patrocinio que nos dan, la forma en que ellos permiten que Canal 27 alcance a todo el país con su señal de televisión, con toda su programación y haga el esfuerzo y el trabajo que hasta ahorita, después de 27 años, ha venido haciendo, llevando la palabra de Dios, la verdad del Evangelio y los fundamentos claros de nuestras convicciones cristianas hasta el último rincón de Guatemala. Gracias nuevamente a nuestros socios honorarios porque son los que permiten que esto ocurra. Les animamos a seguir adelante y seguir animando a más personas a que se incorporen a ser parte de estos, a que fomentamos la idea de seguir adelante con las convicciones que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón. Continuaremos, como les decía, hablando sobre el matrimonio, siguiendo la guía que en el libro del Pacto Matrimonial el pastor John Piper ha dejado y que nos ha enriquecido suficiente como para seguir animados y entusiasmados realmente de estar aprendiendo. Recuérdense que todos los que estamos acá, nosotros, nuestros invitados y los matrimonios que participan y nos apoyan en esta tarea importante para nosotros y para la difusión de las verdades del Evangelio de acuerdo a las Escrituras, podamos continuar y podamos basarlas en la idea que inspira este programa de Malaquías 4:6, donde siempre nos gusta recordarlo. Él nos dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es lo que nos inspira, el corazón de los hijos que retorne a los padres y el corazón de los padres que retorne a los hijos, porque ciertamente tenemos que hacer crecer familias fundamentadas en matrimonios que podamos vivir, compartir y darle realmente el significado que en este caso, gracias a Dios, le ha sido revelado al pastor Piper y que nos ha trasladado a través de su libro. Y continuaremos entonces abordando con nuestros invitados de hoy, los esposos a quienes ustedes ya han visto por acá, Marlon y Claudia Godoy, y también nuevamente con nosotros Carlos y Karen García, quienes de una manera muy amena, muy alegre y muy entusiasta se han incorporado a participar con nosotros en esta tarea. Voy a iniciar leyendo entonces parte de lo que es la lectura que el libro de John Piper nos plantea para que comentemos sobre eso. Vamos a hablar en primera instancia de lo que Pablo llama el gran misterio. Recuérdense que estamos siguiendo las escrituras de Efesios capítulo 5. Todo esto, dice, da énfasis a lo que Pablo llama un gran misterio, que el matrimonio es, en su significado más profundo, una copia de Cristo y la Iglesia. Si quiere entender el significado de Dios para el matrimonio, tiene que comprender que estamos tratando con una copia del original, una metáfora de una realidad mayor, una parábola de una verdad más profunda. El original, la realidad y la verdad se refieren al matrimonio de Dios con su pueblo, o ahora, en el Nuevo Testamento, lo vemos como el matrimonio de Cristo con la Iglesia.
La copia, la metáfora y la parábola se refieren al matrimonio humano, o sea, al matrimonio como los nuestros, entre el esposo y la esposa. Jeffrey Bromley dice, así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, también hizo al matrimonio terrenal la imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Creo que es perfectamente apropiado y una de las cosas más profundas que podemos decir acerca de la vida humana. Tal vez aquí un poco, Marlon y Claudia, para empezar la reflexión que deberíamos de buscar, es cómo estamos entendiendo nosotros, qué significa para nosotros como matrimonio, como pareja, esa hermosísima idea en la cual, siendo el fundamento, la idea de la unión de Dios con su pueblo, y siendo en el caso del Nuevo Testamento ese misterio revelado que Pablo habla en el centro de la idea de que nosotros como matrimonio somos realmente la imagen de esa relación de Jesucristo con su iglesia. Para ustedes, realmente en el fondo, ¿qué representa esto? ¿O qué debería representar a ustedes como pareja y obviamente a cualquier pareja que tengamos a nuestro alrededor? Adelante. Pues muy buenas noches a todos y qué bueno poder estar con ustedes una vez más. La verdad es que hemos venido aprendiendo mucho acerca de este libro y particularmente de este tema. Creo que estas figuras que usa la escritura acá, como dice, estas metáforas, estas figuras que usa para poder identificar lo que somos para Dios como iglesia, hemos venido aprendiendo que somos una familia. Y esto nos habla del nivel o tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, pero aún mucho más profundo cuando nos habla de esta otra figura que es la del matrimonio, en la cual el Señor nos dice también a través de esta el nivel de relación que quiere tener con nosotros. Y creo que aquí hay tres cosas sumamente importantes que Dios a través de esta figura nos dice y nos muestra que Él hace por nosotros. Él nos cuida, Él nos protege y Él nos provee. Creo que un matrimonio y uno como esposo tiene estos tres aspectos muy arraigados, que es lo que uno tiene que hacer con su esposa y para con su hogar, ¿verdad? El poder tener cuidado de el poder estar siempre presente para hacer la provisión de todo lo necesario y el poder amarla. Estas tres cosas, amar, proteger y proveer. Y creo que podemos ver a Dios haciendo esas tres cosas constantemente en nuestra vida para nosotros como su futura esposa. Y esto es realmente entonces especial. El mensaje que hemos estado aprendiendo, porque verdaderamente este libro y esta lectura nos ha venido a reestructurar y a de verdad a confrontar muchos paradigmas que uno trae, ¿verdad? Y el poder leer esto, el compromiso que Dios tiene con nosotros, su pueblo, su esposa, su iglesia, es impresionante, ¿verdad? Y Él es perfecto y cómo Él nos sustenta, Él nos lava a través de la palabra y cómo Él nos mantiene, cómo Él nos sostiene. Es impresionante verlo desde ese punto de vista y cómo muchas ideas erróneas que quizás a través de un mal aprendizaje, una mala enseñanza hemos venido arrastrando en nuestra vida y pensamos que es al revés, ¿verdad? Pensamos que la analogía es Cristo y la iglesia, cuando en realidad el matrimonio es la analogía y el original es Cristo y su iglesia. Y de verdad que cuando afirmamos esos conceptos en nuestra vida, de verdad que se nos abre un panorama distinto y podemos empezar a verlos a ellos, ¿verdad? Funcionar, y lo vamos a ver más adelante con los roles. De verdad que es impresionante y nos alienta mucho a seguir adelante en nuestra vida matrimonial. Carlos, ¿tú cómo te sientes cuando te comparan con Cristo? O sea, porque de alguna manera es un poco esa el símil que yo percibo que nos trata de hacer el pastor Piper, o sea, la idea de que el hombre como cabeza de su esposa, pues al final nos compara con Jesucristo, con una dimensión tan grande. ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensan ustedes dos? Mira, lo que pasa es que lo que te pone es una barra bastante alta. O sea, ¿y alta en qué sentido? En que al final de cuentas lo que te está diciendo es
el anhelo y el deseo de Dios de lo que anhela que sea tu matrimonio, ¿verdad? Y cómo Él es hacia con uno. Entonces, pues al final de cuentas, si ves, muchas veces uno le dan ganas de ahorcarse entre esposos, ¿verdad? Pero si lo vemos y lo trasladamos al deseo del Señor, o sea, ves que pues, si el Señor, si yo actuara como yo actúo con mi esposa, o como yo deseara actuar con mi esposa, ¿será que el Señor actuaría así conmigo? ¿Verdad? O sea, mi existencia debería haber dejado de ser hace mucho tiempo atrás, pero lo que vemos es esos lazos con amor con el que el Señor te quiere llamar y te quiere alcanzar y te quiere decir, y te da ese símil, ¿verdad? Y te da el mejor ejemplo a través del matrimonio, del anhelo y el deseo de lo que Él desea hacer con el hombre y lo que Él desea hacer con su iglesia. Entonces, creo que esa es la gran bendición del matrimonio, que te acerca a entender de una mejor forma cómo va a ser esas bodas del Cordero, cómo va a ser ese matrimonio y esa expectativa de la iglesia hacia con Cristo, ¿verdad? Karin. Me estaba recordando de las semanas anteriores que compartimos algo sobre este tema también, y algo que para mí fue revelado en la lectura era el ayudar yo como esposa a mi esposo a ser como Cristo, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? No es lo que yo quiero conforme a mis deseos, ¿verdad? O conforme a lo que a mí me conviene, porque así tendemos a caminar, sino una vez más he recordado, no, lo tienes que ayudar a él a ser como Cristo. Y hablábamos con Ricky y Evelyn, ¿verdad? Que claro, va a ser mucho más fácil caminar y estar a alguien parecido y semejante a Cristo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios que nos está dando entendimiento. Muy bien, terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Juntos podemos brillar. Constitúyase como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Regresamos con el segundo segmento de su programa Inspiración por la Familia, reiterando nuestro aprecio, nuestro cariño y de verdad nuestro reconocimiento y agradecimiento profundo a los socios honorarios por permitirnos entrar a sus hogares con el apoyo que están dando a Canal 27. Gracias infinitas y permítanos seguir conversando sobre este hermoso libro, esta sabiduría que estamos encontrando, este aprendizaje que todos estamos teniendo y que, por supuesto, podemos compartir en libertad porque tenemos la suficiente transparencia, claridad, la vulnerabilidad como para sentirnos en la confianza que el ser hombres y mujeres nacidos de nuevo nos da y la libertad que eso nos permite. Voy a leer otro párrafo del libro donde habla precisamente de la idea de Cristo e iglesia, la cabeza y el cuerpo y el esposo y la esposa, un poco entrando un poquito más en la temática de los roles que estamos buscando entender. Una de las cosas para aprender sobre este misterio es que en el matrimonio los roles del esposo y de la esposa son distintos. Considere la manera en Efesios 5, dice del 22 al 25, revela el rol del esposo y de la esposa en el mismo misterio del matrimonio como una copia de Cristo y la iglesia. Esposas, sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Maridos, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. A los esposos se los compara con Cristo y a las esposas con la iglesia.
A los esposos se les compara con la cabeza y a las esposas con el cuerpo. A los esposos se les ordena amar como Cristo amó. A las esposas se les ordena someterse como la iglesia debe someterse a Cristo. A ver, avancemos un poquito en estas ideas, Claudia. Hablando esposas, ¿cómo lo percibe usted? Sí, verdaderamente, licenciado, es un mensaje que tenemos que refrescar en este tiempo. Veamos cuánta ideología, cuánta idea se está levantando en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestra cultura, y cómo la escritura nos regresa a ese rol, a ese desempeño que tenemos que tener las mujeres. Y yo pensaba en esto mientras leíamos y nos preparábamos para poder compartir hoy. Qué gran responsabilidad, pero también qué gran honor nos deja el Señor de poder funcionar con ese rol de la mujer, ¿verdad? Esta palabra someternos no nos gusta porque pensamos que al someternos es sinónimo de esclavizarnos, de ponernos de alguien, o poder nosotros dar nuestras ideas, nuestros pensamientos, escuchen la voz. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Creo que el someternos a alguien en el rol que el Señor estableció es por mantenernos cuidadas, ¿verdad? Por nuestro diseño, por nuestra esencia, como bien lo dice Pablo, ¿verdad? Somos ese vaso más frágil. Necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos proteja, ¿verdad? Que alguien nos dirija. Y entonces, para mí es como volver a ese original, ¿verdad? Que la mujer se pueda someter a su esposo, por supuesto, un esposo que está sujeto a Cristo, y ese es como el equipo que se forma, ¿verdad? Yo me puedo someter a mi esposo cuando él está sujeto a Cristo. Y creo que esa es la figura linda del matrimonio, porque entonces el rol mío como de esposa va a ser de ser cuidada, de ser sustentada, como lo decía Marlon hace un momento, de ser amada, ¿verdad? Y creo que para las mujeres es ese lugar de seguridad que Dios diseñó por nuestro diseño, por nuestra esencia, para que nosotros estemos allí. Entonces, verdaderamente que cuando vamos a la escritura, no es que Dios nos quiera someter ni que nos quiera poner en un lugar de menor importancia, no, es sencillamente en un rol distinto donde necesitamos ser cuidadas, donde necesitamos ser amadas, protegidas, ¿verdad? Y por supuesto, en amor. Yo creo que el espíritu de todo esto es hacerlo y hacerlo en amor. Karin mencionaba algo, Marlon, anteriormente enriquecedor para mi vida, que es la forma en que como mujer se entiende el que nos ayudan a nosotros, los esposos, los hombres, a llegar a ser como Cristo. ¿Cómo percibes tú esto? Entendiendo este contexto. Sí, Claudia también hablaba de algo y era de equipo, trabajo en equipo. Y creo que todo equipo necesita que alguien asuma el liderazgo de ese equipo. Porque muy bueno puede ser los miembros o integrantes de un equipo, pero si no hay un liderazgo, no sabrán hacia dónde ir. Cuando, lo que decía Karen, cuando la esposa facilita ese liderazgo del esposo, porque lejos de estar peleando por cada decisión, por cada situación, colabora, el esposo también le da su lugar escuchando ideas, haciendo de esto un trabajo en equipo, pero sin relegar su liderazgo y entendiendo una vez más que tiene una función específica dada por Dios y que precisamente en Cristo podemos encontrar el ejemplo, podemos caminar mucho mejor como matrimonio. La misma escritura dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece, y creo que ese ha sido el problema del fracaso de muchos matrimonios, de muchos hogares, que la pareja estuvo dividida. ¿Por qué? Pues porque no comprendieron, y es que no es fácil, el rol que cada uno de nosotros tiene dentro del matrimonio. Y entonces, como decía, si entendemos que mi función es ser el líder y como líder mi trabajo es amar, proteger y proveer, y por el otro lado, el papel de la esposa es ese cuerpo
que está allí para que también estas tres funciones yo las pueda realizar con mucho más facilidad. Como equipo podemos lograr muchas cosas y podemos, así como la iglesia, hacer cosas maravillosas. Como matrimonio también nosotros podríamos hacer cosas realmente fantásticas como pareja. Bueno, y esto, Carlos y Karen, para que comentemos sin duda alguna, es lo que luego genera familias poderosas y comunidades poderosas. O sea, porque de alguna manera esa relación de armonía, ese apoyo de una esposa para que uno pueda alcanzar la estatura de Jesucristo, que sin duda, por supuesto, se dice fácil, pero se antoja difícil, y ciertamente el poder vencer todas esas dificultades que en el proceso y en el camino se van dando, es lo que permite ir madurando y llegando a alcanzar esas posibilidades. ¿Tú cómo te sientes, Carlos, en esto, en esta idea de que tú recibes el apoyo de Karen para ir alcanzando esa estatura? Y por supuesto, tú le sirves a ella del otro lado. Sí, mira, yo creo que al final de cuentas, la parte esa de someterse, pues viene a estar dentro de una cobertura. Y el hombre tanto tiene que estar bajo la cobertura de Cristo o la cobertura del Señor, como la mujer también al identificar que está bajo la cobertura de su esposo y entender que está bajo esa cobertura, pues al final de cuentas también permite que deje de ser esa mujer incisiva o esa mujer que es como aquel gotero, ¿verdad? Que al final de cuentas daña más a través de sus acciones que pues siendo una mujer sabia, ¿verdad? Y el hombre por naturaleza siempre busca proteger, ¿verdad? Pero proteger en función de su naturaleza y no la naturaleza que el Señor anhela y desea que nosotros alcancemos. Entonces, digamos, creo que el trabajo en equipo es fundamental. El hecho de que la mujer, pues también al final de cuentas, logre reconocer las atribuciones del hombre, ayudan a que el hombre genere ese empoderamiento y por consiguiente, o sea, incluso el hombre se vea retado a alcanzar esa altura del varón perfecto, que como les decía antes, o sea, suena una barda demasiado alta, pero el Señor a través de su palabra nos dejó un manual para poder llegar a esa barda, para poder llegar que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así son nuestros matrimonios. Van a haber asperezas, sí, pero a través de la palabra del Señor y de su guianza podemos limarlas, ¿verdad? Pueden haber heridas en nuestro cuerpo, pero si como cabeza yo logro identificar que mi brazo está herido, logro al final de cuentas generar las acciones para sanarlo, ¿verdad? Y ahí es donde el hombre tanto restituye a la mujer como la mujer restituye al hombre. A ver, Karen, ¿cómo encuentra usted esa gracia para servirle a Carlos? Para ayudarle en eso. Yo creo que en nuestros escasos 10 años que vamos a cumplir, estamos a días, ¿verdad? De cumplir 10 años, Ajá. creo que hemos aprendido realmente, como decía Carlos, esa luz de la aurora que va en aumento en aumento. Creo que hemos ido aprendiendo, tanto él y como yo, la manera de ayudarnos unos con otros. Creo que también no ha sido fácil para mí desde el principio, como decía bien Claudia, tal vez las malas enseñanzas o las ideas equivocadas que uno trae, ¿verdad? Y en el camino pues nos hemos dado nuestros tropezones y también mi corazón rebelde, ¿verdad? Pero he visto la misericordia del Señor y era como, igual lo que comentábamos, es un misterio tan precioso que cuando uno lo ve funcionar, ese sometimiento y uno muere a sí mismo y dice, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a morir a mí mismo. El Señor es fiel y ve uno todas las ganancias, podemos decir, no solo para uno como esposa, sino para él como esposo, matrimonio y familia, ¿verdad? Siento que para mí es de las cosas que el Señor dice cómo funciona el matrimonio, pero es
haciéndolo, actuando como es revelado. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Está clarísimo. Mejor no lo pudo haber dicho, de verdad. O sea, esto nos ilustra con mucha claridad de que sí es posible. Y que no es fácil, pues, pero tampoco, digamos, es algo que no podamos hacer. Es algo que creo que la gracia que Dios nos da a través de su Espíritu Santo nos permite fortalecernos y guiarnos en todo esto. Voy a leer un par de párrafos más del libro. Dice, es asombroso cuánta gente no ve esto cuando lee este pasaje o lo ve y no le presta atención. Tengo presentes a aquellos que se llaman igualitarios, los que rechazan la idea de que los hombres están a ser líderes del hogar. Ponen todo el énfasis en el versículo 21 y en la enseñanza de la sumisión mutua. Todos concuerdan en que el versículo 21 es el resultado del versículo 18, siempre refiriéndose a la escritura de Efesios 5, ¿verdad? Donde Pablo nos ordena ser llenos del Espíritu. Los versículos 18 al 21 dicen así: sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracia por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someterse unos a otros es visto como una expresión de la llenura del Espíritu Santo. Los esposos y esposas que están llenos del Espíritu Santo se sirven mutuamente, se niegan a sí mismos y se humillan para edificar al otro. Encuentran la manera de someter sus preferencias inmediatas por la comodidad para atender la necesidad de su cónyuge. Que así sea. Ojalá que esto ocurra más y más. Es mi deseo valorar la reciprocidad de la sumisión y la disposición de servir. A ver, Marlon, ¿cómo valorarías tú esto? Y Claudia. Decía, pues que al final el matrimonio es un equipo y debemos de tener muy claros nuestros roles. Creo que esa mala comprensión del liderazgo, y no solo la mala comprensión, sino la forma en la que se lleva a cabo, ha generado que en este tiempo se piense de esta estructura que establece la palabra como algo malo. Y por eso se levantan estos grupos en contra del patriarcado y todo esto, porque no hemos hecho funcionar esto, porque simplemente el manual de instrucciones o el modelo no lo tenemos enfrente para seguir el ejemplo. Creo que un líder debe de entender, y no es nada fácil, debe de entender su propósito, y el cual es llevar a otros a un lugar seguro, no, y sobre todo el que el líder pueda servir a los demás. Recuerdo cuando se hablaba de liderazgo en una oportunidad, el gran papel de un jugador de básquetbol, que no era el que más puntos había anotado a lo largo de su carrera, sino el que más había facilitado a otros para que ellos fueran los que encestaran. Y entonces es muy interesante porque él era el líder, pero como líder no se caracterizaba por la cantidad de puntos que él hacía, sino por la manera en la que facilitaba a los otros miembros de su equipo que hicieran ellos, que ellos fueran los que encestaran. Y de esta forma, al final, el equipo era el que tenía resultados mucho mejor que otros donde tenían de repente líderes estrellas, ¿verdad? Entonces, si entendemos esto, que yo como líder de mi hogar, lo que tengo que hacer es facilitar el que Claudia pueda ejercer también desde su posición el liderazgo que ella también tiene. Esto al final tendrá como resultado un beneficio para el equipo, que ¿quién es el equipo al final? La familia. Y de esta manera creo que para ella también sería fácil el tema de sujetarse. Y yo de esta manera también estaría teniendo un sometimiento de mi liderazgo al beneficio de ella para que las cosas entonces funcionen como lo ha hecho Cristo con nosotros. Y por eso damos gracias.
Por eso damos gracias a ese modelo que tenemos en Cristo y su iglesia, porque muchas veces los modelos que tenemos son quizás nuestros padres o los modelos que se levantan en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo en nuestra sociedad, de ese machismo con el que hemos tenido que ir viendo, ir reconociendo, ir trabajando, ¿verdad? Y en las diferentes culturas, sociedades y todo, podemos ver los diferentes modelos que se levantan, pero por eso tanta gratitud de que podemos nosotros ver a Cristo, cómo Él cuida a su iglesia. Y ese liderazgo, como lo decía Marlon, de Cristo sobre su iglesia, no es un liderazgo que subyuga, que esclaviza, sino al contrario, es un líder que se levantó para entregar su vida en amor por ella, que la mantiene, que la sostiene, que la sustenta con su presencia, con su amor, ¿verdad? Que la guía, que la dirige. Entonces verdaderamente damos gracias a Dios por ese modelo de Cristo y su iglesia, porque entonces ahí nosotros podemos tener como esa guianza para poder vivir nuestro matrimonio. Y otra gran responsabilidad que yo veo, somos tan responsables de dirigir a nuestros hijos en esto, y no solo con palabras o enseñar, sentarlos y adoctrinarlos, no, sino que en nuestro ejemplo, ¿verdad? Ese liderazgo de papá, esa actitud de mamá, ellos puedan ver, ellos puedan desear, y lo hablábamos con Ricky y Evelyn hace algunos programas, ¿verdad? Que nuestros hijos deseen entrar en este pacto matrimonial. De verdad que es una victoria cuando vemos que nuestros hijos quieren entrar en ese pacto con sus futuras esposas. Es una victoria para nosotros, porque de verdad hay tanta distorsión en nuestros tiempos, pero gracias a Dios por ese modelo que tenemos en Cristo y su iglesia. Excelente, muchas gracias. Terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Mi nombre es Juan Camilo Ducuara, vengo de Colombia y soy misionero aquí en San Juan Zacatepeques, en la iglesia Monte Shamá. Y realmente Canal 27 es una herramienta de mucha bendición para llegar a muchos lugares de Guatemala. Y entonces nosotros los estamos invitando a que sean parte de los socios honorarios. Y un saludo también a todos los socios honorarios que han permitido que sus finanzas puedan ser de bendición para los demás. Así que los invitamos también a ser parte de esta hermosa familia de Canal 27 y seguir llevando la bendición a muchos lugares. Inspiración por la familia. Muy bien, el tiempo se nos va yendo y regresamos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia, recordándoles que estamos conversando sobre este tema ya durante varias semanas, porque sin duda es como Cristo es la piedra angular de la iglesia y Él nos dejó a nosotros como matrimonios representantes realmente de ese matrimonio que Él tiene con la iglesia. Nosotros somos el reflejo aquí en la tierra de ese hágase su voluntad, así como se hace en el cielo. Y creo que es precisamente parte de los entendimientos que van renovando, al menos en quienes vamos asimilando estas enseñanzas, las posibilidades de que no importa cuántos años de matrimonio tengamos, sigamos avanzando, porque la meta es alta, como dice Carlos, la barda es alta, es nuestro Señor Jesucristo para efectos nuestros, y es la iglesia y el modelo de iglesia del Señor para las esposas, y juntos vamos a hacer que esto opere y funcione. Voy a leer otra parte del libro para que Carlos y Karen nos comenten. Sumisión mutua y roles únicos. El problema, dice, es que los igualitarios, se refiere a estas personas que, sobre todo en los últimos tiempos, han venido pues obviamente tratando de impedir que esta idea y este pensamiento central de la forma en que Dios diseñó el matrimonio funcione. Dice, el problema es que los igualitarios parecen detenerse en la sumisión mutua, como si eso fuera todo lo que uno necesita decir acerca de los roles en el matrimonio,
o como si esa fuera todo lo que el texto tiene para decir. Cuando se detienen en este punto, la mayoría de las personas hoy en día se quedan con una gran ambigüedad y confusión con respecto a los roles apropiados del esposo y la esposa. Una vez que a la gente se le aclara que los cónyuges deberían humillarse mutuamente, estar listos para servir al otro, estar deseosos de satisfacer las necesidades del otro y edificarse mutuamente, una vez que se han dicho todo esto, todavía permanece una gran incertidumbre en cuanto a si hay diferencias entre el rol del esposo y la esposa. ¿Es solo la aptitud biológica de la maternidad lo que diferencia los roles o es algo más prevaleciente? Lo asombroso es que los igualitarios no reconocen lo que todo lector común puede ver en Efesios 5. Después de afirmar que hay sumisión mutua en el versículo 21, Pablo dedica 12 versículos a exponer la diferencia en la forma en que un esposo y una esposa deberían servirse mutuamente. No se necesita negar la sumisión mutua para afirmar la importancia del rol único del esposo como cabeza y del llamado único de la esposa para someterse a su liderazgo. A ver, mi queridísimo Carlos, ¿cómo reaccionas tú a esto? Bueno, mira, yo creo que digamos, y uniendo un poquito lo que decía el pasaje anterior y que el autor nos decía, es esa llenura del Espíritu Santo. Para empezar, ya empieza a definir los roles de cada uno de los diferentes actores, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio. Pero también, digamos, habla sobre, digamos, y digamos, como estamos basados en Efesios 21, 5:21, o sea, pero dice una palabrita ahí en el temor de Jehová, en el temor de Dios, ¿verdad? Y ahí creo que también patea un poquito en la parte de Proverbios y dice, si recibes mis palabras, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos cuesta al hombre a veces recibir las palabras de Dios? Si guardar los mandamientos dentro de ti, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría, si inclinar tu oído a la prudencia, o sea, somos bien imprudentes, ¿verdad? Si clamamos a la inteligencia y a la prudencia diéramos nuestra voz, si como a plata la buscáramos, muchas veces estamos buscando los tesoros terrenales, ¿verdad? Pero no buscamos aquello que el Señor anhela y desea para nuestro corazón. Y dice, y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría. Y ahí es cuando nosotros entendemos el temor de Jehová. Entonces, el rol que pues también tanto el autor como Pablo dejan transcrito es, hay roles específicos para cada uno, ¿verdad? Hay, digamos, el hombre es la cabeza, sí, pero una cabeza que debe de estar alineada al temor del Señor, buscando la sabiduría, buscando la inteligencia, buscando la prudencia, ¿verdad? Y una mujer sujeta dentro de ese rol, pues al final de cuentas son detonantes para un matrimonio que transforme. O sea, ¿por qué nuestra sociedad está como está? Al final de cuentas es porque también ha sido permeado el matrimonio. Hoy por hoy, pues yo no conozco a un Dios que venga y quiera divorciarse de su iglesia, ¿verdad? Pero desde ya un inicio planteamos y establecemos la forma en como un matrimonio, desde incluso algo tan sencillo y tan ilógico como es la unión económica, ¿verdad? Ah, no, aquí somos bienes separados, ¿verdad? Ya automáticamente estamos definiendo hacia dónde puede ir nuestro matrimonio, porque no estamos siendo guiados a través de la prudencia, no somos guiados a través de la inteligencia, de la sabiduría que Dios dejó en la palabra, ¿verdad? Y cómo al final de cuentas, eso hace que si somos llenos del Espíritu Santo, ya no vamos a actuar solamente en función de una llenura, se pudiera decir, que es temporal, sino que va a ser una llenura del Espíritu Santo creciente, que va a aumentar y que va a hacer que el rol que el hombre funge dentro del matrimonio, como el rol que la mujer funge dentro del matrimonio, estén alineados a Cristo, ¿verdad? Y por consiguiente sean de agrado a Él. A ver, Karen miraba su sonrisa, algo pasaba por su mente. No, Lolo, pues esa también esa figura
de sumisión, ¿verdad? De la mujer, pero también la disposición de servicio, ¿verdad? Creo que son acompañadas también, ¿verdad? Y como comentábamos anteriormente, el hecho de que yo ayude a mi esposo a ser como Cristo, pero también la palabra dice, ¿verdad? Que el esposo también nos tiene que limpiar, ¿verdad? Nos tiene que limpiar y dice, en el 25, en Efesios 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el 26 me parece tan interesante porque dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces siempre, si algo me encanta de la palabra es que, bueno, dice, trata a la mujer como vaso frágil, ¿verdad? Pero eso es porque así somos hechas. Pero también le dice al marido cómo nos debe de hablar, ¿verdad? He visto muchas veces en nuestro matrimonio el deseo de Carlos a veces querer, me da su opinión y cuando me da su opinión creo que no funcionamos tan bien. Pero han habido momentos donde me parecía, cuando decía lo del brazo herido, ¿verdad? He tenido momentos en mi vida donde él me ha podido levantar, pero ha sido por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces me pareció tan importante, ¿verdad? Decirlo, porque creo que si hay una forma, de la forma que está hecho el hombre, tal vez podemos decir directos, prácticos, ustedes saben mejor que yo. Pero también hay una forma como el Señor nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y les da la indicación de que también seamos exhortadas por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Preciosísimo, muchas gracias. Claudia y Marlon. Sí, yo pensaba en cómo la palabra es tan como esa espada de dos filos que es, ¿verdad? Porque nos hace reubicarnos en nuestros roles. Y hay algo que pensaba mientras leía, el rol es, muchas veces pensamos que por lo que yo hago, ¿verdad? Y es más por lo que yo soy en el matrimonio. Ahora somos una generación distinta quizás a las de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿verdad? Donde, como lo habla acá, la maternidad era solo para la mujer, ¿verdad? O sea, el padre era el que proveía y no tenía nada que ver en la educación de los hijos. Bendito Dios, pues hoy tenemos una apertura un poquito más y hemos estado como esa generación de transición que somos, ¿verdad? Entendiendo muchas cosas. El rol no es lo que yo haga en el matrimonio. Recordémonos también que en nuestra generación muchas mujeres salimos también a trabajar, a proveer para la casa, a la par del esposo, ¿verdad? Entonces, el rol no es lo que yo hago, sino que lo que yo soy o cómo yo funciono dentro del matrimonio. Y muchas veces nos perdemos en el hacer, ¿verdad? Como yo soy el que traigo el sustento a la casa, entonces yo me desentiendo de la educación de los hijos, ¿verdad? O como yo estoy con los hijos, yo me desentiendo de otras áreas de la casa. Y no es así. Yo creo que los roles Dios los estableció porque estamos configurados para hacer esas cosas. No tanto lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer va a cambiar ese rol en nuestra vida, sino que Dios ya lo diseñó para nosotros según nuestra configuración. Y con Marlon lo platicamos mucho, ¿verdad? Y yo puedo ver cómo él ha tenido esa apertura hacia mi vida, ha reconocido mis talentos, mi liderazgo, ¿verdad? Y él ha preparado como ese ámbito para que yo me desarrolle, para que yo desarrolle mis dones, ¿verdad? Y yo me siento en nuestro matrimonio, yo tengo una libertad en eso, ¿verdad? Porque he visto cómo él puede preparar ese ambiente para que yo me desarrolle. Entonces creo que es lo que Cristo hace por su iglesia, ¿verdad? Él la prepara, Él la edifica, ¿verdad? Para que ella se desarrolle como el rol que ella tiene, ¿verdad? Entonces, la verdad es que está siendo muy lindo este aprendizaje todos juntos. Gracias, Marlon. ¿Tú podrías subrayarnos para recordarnos nuevamente de los 3 aspectos que tú has tocado, que son realmente lo que tú ves que como esposo
debemos de hacer para nuestro matrimonio. Sí, de acuerdo a la misma escritura, encontramos que dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces creo que por ahí comienza todo. Primeramente por mostrar el amor, no el amor romántico, sino en este caso el amor sacrificial, ¿verdad? Que es el más complicado. Luego dice, porque Él la cuida y la sustenta. Y creo que esas son las tres funciones que como esposos debemos de tener. Número 1, amar. Amar. Número 2, cuidar y luego sustentar. Y creo que incluso el orden es sumamente importante, porque si nos dedicamos a sustentar y nos olvidamos de amar, hay hogares que la provisión está presente y el esposo ha cumplido bien y hecho bien su papel en ese aspecto de tener todo lo que el hogar puede necesitar, pero hay un ingrediente sumamente importante que puede hacer falta y es el del amor. Entonces, necesitamos tener presentes estos tres elementos. Creo que no podemos dejar de identificar a las instituciones por las personas que representan estas instituciones. El liderazgo de la iglesia y que en algún momento como pastores estamos tomando esa posición de liderazgo, se ve esa institución del pastorado representado en la persona que dirige esa iglesia. Y no podemos escapar a esto. Y por ello creo que debemos de quitar nuestros ojos de las personas para ir hacia Cristo y tener siempre en Él el mejor modelo y ejemplo a seguir. De esta manera tendríamos siempre el modelo, la visión o sí, el modelo referencial perfecto hacia el cual todos debemos de apuntar. Excelente. Carlos y Karin, ¿podrían ustedes como encapsularnos y cada uno hacer un resumen del entendimiento de todo lo que hemos estado hablando? O sea, ¿cómo encerrarían ustedes un mensaje central para que nuestro público lo percibiera? Adelante. Bueno, yo creo que lo principal que también, una vez más, ¿verdad? Si nos es revelado también en este libro, que no podemos ejercer o cada uno cumplir su papel si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Buscar esa llenura, buscar al Señor, creo que nos va a ser fácil, en mi caso como esposa, el morir a mí misma y el poderme someter, ¿verdad?, a la autoridad de mi esposo, pero porque yo sé que él está siendo llenado del Espíritu Santo y yo sé que, como lo hablábamos anteriormente, él me va a cuidar, como dice Marlon, ¿verdad? Él proveerá y se es más fácil como mujer. Y una vez más, lo recalco, es el misterio de Cristo que poniéndose en práctica se ha revelado, ¿verdad? Es precioso y funciona, ¿verdad? Sí, y mira, yo creo que al final de cuentas, pues, como primer principio, el Señor, pues al final de cuentas, constituye el matrimonio como ese orden para que como hombres podamos también aprender a encontrar ese sometimiento, o sea, y ese someternos los unos a los otros en el temor del Señor, a través también del ser llenos del Espíritu Santo, del buscar de Él, del ser prudentes, del buscar y anhelar la inteligencia que también viene de Él. Entonces, si lo vemos, ¿qué nos está resumiendo y compactando realmente? Es decirnos, estén bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? O sea, si yo estoy bajo la cobertura del Señor, si mi esposa ya está bajo la cobertura del Señor, vamos entonces a tener un matrimonio más cercano a esa estatura del varón perfecto. Y vamos cada uno de nosotros en lo individual, como pareja también, a crecer, ¿verdad? Y nuestro matrimonio va a servir para que cada vez estemos como esa iglesia que nos manda el Señor a estar, ¿verdad? Como pura, sin mancha, ¿verdad? Lista y preparada, ¿verdad? Porque ese es otro tema, o sea, nos metemos en el día a día, en el hacer, y al final de cuentas estamos inmersos en una bola de hacer,
y realmente dejamos de que la palabra de Dios permee nuestras vidas, permee nuestros corazones. Y incluso, pues también puede ser que nos esté viendo madres solteras o papás solteros. Si ustedes, el hecho de que, sí, dice el uno al otro, pero también el someterse ustedes a Cristo, ¿verdad? Va a hacer que Él supla esa carencia que hoy puede haber en el hogar, ¿verdad? Y sea Él el que Amén. dirija y encamine ese hogar que ya se formó a poder posteriormente tener generaciones que, como bien dice la palabra, es permeada nuestra generación a partir de buscar del Señor hasta 7 generaciones en adelante, ¿verdad? Entonces, no es que todo esté perdido, al contrario, ahorita es momento de ganar, porque viene una batalla y esa batalla con hogares conformados, buscando del Señor, conforme la palabra del Señor, es que vamos a poder permanecer. Aquí no es quién llega primero, aquí es permanecer en el Señor, ¿verdad? Y esa es una carrera larga y es una carrera que a veces dan ganas de tirar la toalla, pero en el Señor logramos permanecer. Excelente. Marlon, un mensaje de cierre, terminando este segmento y el programa. Sí, debemos entonces de entender que el matrimonio es un equipo, cada uno tiene un rol en particular, no por posición, sino por función. El esposo debe de someterse a Cristo, mostrar su liderazgo. La esposa se somete al esposo para ser amada, para ser protegida y para ser provista. Y si cumplimos estos roles, podemos vivir no un matrimonio de perfección, pero sí un matrimonio donde las cosas funcionan y cada día podemos tener circunstancias o complicaciones, pero si estamos viviendo sometidos a Cristo, como en las bodas de Caná, cualquier problema lo traemos delante de Él y Él puede hacer lo que mejor sabe hacer, y es proveer, suplir y ayudarnos en nuestras limitaciones. Amén. Claudia, 30 segundos. Sí, animar a tu esposa que no importa la circunstancia que estemos viviendo en nuestro matrimonio, acercarnos más a la palabra y a ese modelo, a esa visión, ¿verdad? De poder llegar a ser como Cristo. Y su iglesia parece inalcanzable, pero la verdad que ahí está la respuesta de todas nuestras dificultades, de todos nuestros problemas. Así que animar a nuestra audiencia, acercarnos más a la palabra, a buscar más al Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, y vamos a ver la gloria del Señor en nuestras familias. Amén. Dios nos permita seguir cultivando eso en nuestras familias, motivando a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a buscar en estas soluciones la verdadera solución que la humanidad tiene por delante. Guatemala necesita más de Jesucristo, necesita más de nosotros los cristianos, que realmente nos pongamos en la brecha, como dicen, y anunciar estas cosas, ¿verdad? Que Dios les guarde. Agradezco mucho su colaboración, y a nuestros televidentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hombres y mujeres nacidos de nuevo, convirtámonos en guerreros que promueven, defienden, incentivan, enseñan y buscan cómo saber y aprender más de las verdades bíblicas sobre tan hermoso vida matrimonial que uno puede tener, venciendo gracias a que el Señor Jesucristo, el Dios Padre y nuestro Espíritu Santo nos permiten tener. Que Dios les guarde, que pasen una excelente semana y que todo siga saliendo bien para beneficio de sus familias y la vida de cada uno. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.